Buenos días, saludos para todos. Habíamos informado que en los próximos días íbamos a hacer algunas directas sobre los temas económicos y políticos que como patriotas queríamos proponer al gobierno de Cuba para cambiar la economía, para cambiar los problemas sociales de Cuba, para hacer un cambio con diálogo. Hemos tenido que adelantar esta directa destinada a Díaz-Canel un poco para desinformar a los que desde Estados Unidos, la derecha cubana, en algunos ciclos de ellos, algunos grupos, hemos visto que nos quieren dar la medalla de conmemoración de la seguridad del Estado. Y esa gente, pobrecitos, hay que decirle que están perdidos, porque ya eso es tema pasado. Si ellos revisan mis posts de 10 años, 12 años para acá, encontrarán que ya está escrito que en algún momento de mi vida, un pequeño espacio cuando estaba en Trinidad, fui el agente Camilo de la seguridad del Estado, o ellos me hicieron creer que yo era el agente Camilo de la seguridad del Estado en el municipio de Trinidad, en la contrainteligencia, cuando yo estaba trabajando en el Hotel Ancón. Así que esa parte de chivatón, de gusanillo, infórmense y díganle a la CIA y al FBI que le dé más informes detallados sobre mí, porque eso lo sabe todo el mundo. Mi paso por esos lugares lo sabe todo el mundo. Ahora bien, al presidente Díaz-Canel, ni una parte, ni ustedes comunistas, ni los Estados Unidos, la derecha de Miami, sabe. Ellos sí saben lo que está pasando, ustedes todavía no. Pero ellos no entienden qué hacemos nosotros en este potaje. ¿Qué quiere decir patriota? ¿Y quiénes son estos patriotas que ahora salen a ruedo? Que la lucha era entre nosotros dos, o sea, entre los comunistas cubanos y el exilio extremo miamense. ¿Quiénes son estos tipos que se aparecen ahora a defender a la patria? Bueno, les vamos a decir que por un problema de respeto, siempre los líderes que hace 15, 20, 5 años estamos saliendo del país porque nos desencantamos del sistema, hemos siempre dicho que por respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, entendíamos que el cambio de Cuba era una cuestión generacional y habíamos aceptado ciertas cosas hasta cierto momento porque había gente que se había jugado la vida, gente que se había sacrificado por el país, delante a los cuales nosotros no éramos nada y no podíamos imponer nada con cierta edad. Pero habíamos dicho también, y están escritos en nuestros posts, y no solo en el mío, en el de millones de cubanos y líderes cubanos que nos tuvimos que ir de Cuba, desencantados del comunismo, habíamos dicho, Daniel, saludos, oye, ni la historia de tu madre te gana. Gracias, hermano. Habíamos dicho que en el momento que Cuba nos necesitara, todos esos patriotas adormentados y en largo letargo por el mundo, íbamos a despertar y íbamos a regresar a nuestra patria y íbamos a participar en la defensa de nuestra patria. Eso para los comunistas que se habían olvidado de nosotros, los que nos hicieron salir de nuestro país. Pero nosotros nos seguimos preparando, esperando un momento. Para los de adentro, la cosa se les ha puesto difícil, porque era muy fácil para unos y para otros discutir entre ustedes. Ahora llegamos nosotros. Y llegamos nosotros, ¿saben por qué? A ambas partes. Porque en abril de 1823, John Quincy Adams dictó una línea de política exterior que lo llamaron la fruta madura. Y él decía que existían leyes gravitacionales políticas como la ley gravitacional física. Él decía que Cuba gravitaría hacia la Unión y la Unión, por sus propias leyes, tendría que aceptar a Cuba. Esto una vez que Cuba ya no fuera colonia de España. Porque Adams decía, el presidente de los Estados Unidos en 1823, que no hay territorio extranjero en el mundo que se compare tanto a los Estados Unidos como Cuba y Puerto Rico por su posición local, por su posición geográfica, y que eran apéndices del continente, que representaban una trascendental importancia para los intereses políticos y económicos de la Unión. Eso lo dijo Adams en 1823 y se conoce como la doctrina de la fruta madura. Y a comunistas cubanos, a los cubanos y a los del exilio, les digo que la fruta está madurando. Para ellos, los que guiaron la doctrina, saben que la fruta en Cuba le queda poco para que caiga del gajo de la planta. Y nosotros los patriotas nos vamos a poner en el medio para que no caiga al piso. Porque ahora vamos a entrar nosotros en juego. Y está a los comunistas de Cuba tomarnos como aliados
o como enemigos. Fíjense, lo decimos claro, nosotros vamos a entrar en el juego para ayudar a la libertad de Cuba y a que siga siendo independiente y soberana. A ustedes, Díaz-Canel, que hoy le vamos a hablar, está tomándonos como aliados o como enemigos. Nunca vamos a ser aliados de la parte de allá, de la derecha miamense. Si ustedes nos quieren como enemigos, decidan. Yo he tenido la posibilidad, pensando los otros días, la posibilidad histórica, y con mucho orgullo, de poder decir a mis hijos y a mis nietos que abracé a los 3 presidentes de Cuba y conocí personalmente a los 3 presidentes de Cuba antes del cambio cubano. Porque yo sí creo que va a haber un cambio cubano. Y le puse incluso fecha, yo no soy adivino, no puedo ver por una varita de cristal, pero yo sí me imagino que la fecha límite para un cambio en Cuba, positivo para el cubano, de una sociedad democrática, socialista, porque yo no niego que soy socialdemócrata, creo en el socialismo, no en el cubano, porque los capitalistas se empecinan siempre, los neoliberales, a decir que el socialismo es malo. Eso es mentira, hay que estudiar. El socialismo en sí no es malo. El socialismo tiene muchas cosas buenas y hay países en el mundo que son socialistas, sociales demócratas, que son mucho mejores que los Estados Unidos. Eso es otro punto a tratar en otro tema. Entonces decía que el cambio en Cuba, la fecha para mí tope, será el 29, cuando se termina el segundo mandato de Díaz-Canel, si es que lo hace, porque primero tiene que reelegirse en el 2024, que es donde nosotros estamos llamando a participar en elecciones libres o en un diálogo nacional que pueda cambiar nuestro país. Pero bueno, podría decir que conocí a los 3. En 1991 yo participé en el primer Congreso Pioneril y después de mi intervención en la plenaria representando a la provincia de Santo Espíritu, abracé al comandante jefe y lo reconozco también. Con aquella edad yo lloré por Fidel Castro, me salieron las lágrimas. Que me digan millones de cubanos que viven por el mundo, cuántos no lloraron y cuántos no idolatraron a Fidel Castro cuando estábamos en Cuba de pequeños. Yo soy sincero, porque la verdad no se esconde, yo me defiendo. Porque yo en mi pequeña edad quería haber hecho la mitad de las cosas que ese hombre había hecho en su historia por Cuba. Fíjense, estoy diciendo la mitad. Hay otra mitad que yo no la hubiera querido hacer. Yo hubiera querido luchar en el Moncada, hubiera querido haber luchado en la Sierra Maestra, hubiera querido luchar en Girón, hacer la revolución y demás. Y aunque en un momento llegué a no idolatrar más al líder y a no seguir sus leyes y sus políticas, sí, como persona, lo admiraba, lo respetaba, aunque ya no lo seguía. En 1996, en el 9º Congreso de la FEN, ya en aquello yo era dirigente nacional, era miembro del Secretariado Nacional de la FEN, jefe de la Comisión de Estudio del Congreso y después fui jefe de Deporte y Recreación de todo el país. Fidel estaba para Brasil y Raúl dirigió el Congreso. Y en aquel momento también nos sentamos al lado de Raúl a almorzar en el Palacio de las Convenciones y nos dimos un abrazo y intercambiamos algunas palabras. Y por ese hombre también digo lo mismo que por Fidel Castro. En su momento lloré, en su momento lo idolatré, hasta que me di cuenta que todo era una mentira, que estábamos bañados de un mar de corrupción, de engaño, de cosas que no son, que las palabras eran muy bonitas, pero los hechos se contradecían en sí. Luego, como miembro del Consejo Nacional de la FEU y dirigente nacional también de la FEU, tuve algunos contactos siempre con ellos en algunos congresos y reuniones. Y en el 2001, con el actual presidente Díaz-Canel, estuvimos sentados uno al lado del otro, si él se recordará, en el teatro de la Universidad Central de Las Villas, codo con codo, cuando hicimos la asamblea de la universidad para elegir el delegado a la asamblea provincial para el Congreso de Juventudes y Estudiantes. En algún momento también nos abrazamos, conversamos, y como anteriormente a ser presidente de la universidad, como vicepresidente de la FEU, de la Facultad de Economía, Contabilidad e Industrial, participábamos todos los lunes en una reunión con el presidente Díaz-Canel en el partido provincial, donde realmente ahí se debatían temas de la universidad, de la provincia. Y lo recuerdo de aquel entonces como una persona muy trabajadora, que trabajaba hasta altas horas de la noche en el partido. Lo recuerdo a nivel de pueblo como una persona bastante de pueblo. En Santa Clara se hablaba bien de él, porque al César lo que es del César. O sea,
quienes luchan contra la revolución cubana, si pretenden que yo vaya a ponerme aquí, o donde yo me pare, a hablar mentiras, conmigo no va eso. Yo digo lo que yo pienso y lo que yo creo y me defiendo con todos los ataques que vengan. Yo creo que él era un líder, sí, tenía su respeto y por eso me voy a referir especialmente a él. Él representó una esperanza incluso para mí en el momento del cambio, aunque fue puesto a dedo, pero yo dije, su trayectoria en Cuba, su movimiento con la masa, su contacto con la masa, puede ser que lo lleve a él a pensar en que necesariamente Cuba necesita un cambio. Eso no ha pasado y a mí no me queda claro todavía si es que Díaz-Canel no tiene todo el poder, no tiene todo el mando, si es que está entre dos fuegos cruzados, si es que tiene miedo de imponer sus bases populares. A mí no me queda claro. Lo cierto es que me decepcionó también Díaz-Canel en esa idea de cambio. Entonces, para regresar a la fruta madura, ellos saben, los americanos, los que están detrás con el dinero de los títeres cubanos que quieren cambiar Cuba para ellos, saben que la fruta le queda poco. Porque saben que con la muerte de Raúl Castro, yo no estoy deseándole la muerte a Raúl Castro, que quede claro. Yo soy cristiano y yo no puedo alegrarme, nadie me va nunca a convencer de que haya que alegrarse la muerte de un ser humano. Raúl Castro morirá cuando la vida quiera que muera. Ramiro Valdés morirá cuando tiene que morir. Y por ahí para allá Machado, Guillermo García morirán cuando tienen que morir. Pero van a morir y no es que van a durar 20 años más, porque tampoco a mí me cabe en la cabeza que puedan durar 20 años más desde el punto de vista biológico. Y los Estados Unidos lo saben, que la fruta le queda poco, que la fruta se está pudriendo. ¿Por qué? Porque muerto Raúl Castro, y quizá después de Raúl Castro hasta Ramiro Valdés, no hay liderazgo en Cuba. Se acabó el liderazgo y ellos sabían bien lo que representaban las figuras de Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba. Porque vamos a exponer hoy también por qué Cuba no es comunista, por qué los cubanos no son comunistas. Yo siempre he dicho que los cubanos eran fidelistas y raúlistas. Y si mañana Raúl Castro con 90 años, con 92, con 95, cuando los tenga, sale para la calle en calzoncillo, esa famosa frase que se le dice siempre a un general en calzoncillo, siempre un general, si él sale para la calle en calzoncillo y levanta un fusil y pide al pueblo alzarse en masa, el pueblo de Cuba, o la mayor parte del pueblo de Cuba, se va a alzar en masa por Raúl Castro. Y eso ellos lo sabían. Por 60 años los americanos, la CIA, el FBI, todo el mundo ha estudiado el fenómeno cubano y saben lo que sucede en Cuba con la población. Muertos esos personajes, Díaz-Canel tiene un gran problema. La dirección del Partido Comunista de Cuba tiene un gran problema. Los militares cubanos tienen un gran problema. Y es que no existe un líder, ni existirá, no se ven los horizontes, un líder como Fidel Castro y Raúl Castro para el pueblo de Cuba. Díaz-Canel tiene sus adeptos, Díaz-Canel tiene sus seguidores, sí, es real. Pero Díaz-Canel, siendo una persona inteligente, en mi opinión, sabe que no es ni Fidel Castro, ni Raúl Castro, ni tan siquiera ninguno de los comandantes de la revolución. Por lo tanto, él no puede dirigir Cuba como la dirigieron ellos. O él hace un cambio hacia la colectividad, hacia la unión patriota, hacia el liderazgo común y unido, o estamos en grandes peligros que la fruta llegue al piso. Hay muchas cosas de que hablar con un presidente, porque no soy superficial. Con Díaz-Canel nosotros pudiéramos estar hablando 3 meses de los problemas de Cuba. Pero bueno, no vamos a hacer 3 meses de directa, vamos a hacer 2 o 3. Y quizás la parte económica y nuestro programa, nuestra propuesta de programa para cambiar Cuba, sea esta y la vamos a hacer juntas en las próximas directas y vamos a exponer los patriotas que pensamos que se puede hacer en Cuba para cambiarla, democratizarla, hacerla próspera económicamente. Y hoy entonces con Díaz-Canel vamos a hablar de problemas conceptuales, como hicimos con Eliezer, para enmarcar nuestro marco de discusión. Ahora, ¿qué podemos hablar con Díaz-Canel? Sobre la violación de algunos derechos humanos, fotos de represión policial, etc. Si yo fuera youtuber, sí. Si yo fuera youtuber y yo le hiciera una entrevista al presidente de un país, de Cuba, entonces yo hablara de la crónica, de las noticias de crónica. Pero eso es poco inteligente, eso es muy superficial. Y Díaz-Canel, con el poder que él tiene, con la inmensa información que él tiene, en media hora me haría tierra, porque me podría derrotar en todos los puntos que desde el punto de vista de crónica yo quisiera hablar con él.
Entonces, si yo le hablo de la represión policial y los derechos humanos, él me puede decir con toda la razón del mundo que hay violación de derechos humanos todos los días en países aliados de los Estados Unidos. Porque en los países árabes, en Turquía y en muchos otros países aliados de los Estados Unidos se violan los derechos humanos y Estados Unidos se mete la lengua donde se la debe meter y no dice nada porque son sus aliados. Entonces el tema de derechos humanos en Cuba me queda un poco cojo. Me puede decir que las torturas o la represión de los policías, la mano de golpe que los policías cubanos le dan a los cubanos en las calles, que lo estamos viendo a menudo, los errores de los policías, me pueden decir, sí, es cierto. Pero en Estados Unidos también la policía se ha equivocado y la CIA, el FBI y la DEA han torturado y han asesinado a personas y han ejercido procesos extrajudiciales. Eso también es verdad y me voy a quedar cojo. En Europa también la policía se equivoca. En Europa han matado a personas en la cárcel a mano de golpe. En los Estados Unidos hay armas y hay una parte importante de la población de los Estados Unidos que no quiere las armas en las calles, no quiere que exista el proceso de armas y sin embargo existe porque hay un lobby y una asociación de rifles que quiere las armas en las calles. Entonces, no, por ahí no va el camino. Si le digo de las fotos de la cola por el pollo en Cuba, una noticia de Crónica, me va a decir, sí, es verdad, pero hay países latinos que viven peor. El África completa, un continente completo que son capitalistas o tienen modelos similares al capitalista, viven muy mal. Sobre el dato del COVID, la afrontación del COVID en Cuba, también me va a callar la boca porque los cubanos hasta ahora tienen datos. Incluso cuando mientan, incluso cuando no digan toda la verdad, incluso cuando no sean exactos, podemos decir todo lo que nosotros querramos. Pero la verdad es que hasta hoy se está manejando o están dando resultados mejor el problema del COVID en Cuba. Entonces por ahí tampoco va la cosa. Sobre la corrupción de los dirigentes y los vive-bien cubanos, que tenemos miles de informaciones, miles de fotos, miles de ejemplos. Señores youtubers, por ahí tampoco va la cosa. No se puede discutir con el presidente de un país con estas cosas, porque nos puede decir, sí, y los políticos multimillonarios del mundo, que también son corruptos, que son unos descarados, que viven bien, que tienen 94.000 millones de dólares, mientras otras personas en África, en el mundo entero, niños mueren desamparados y sin $2 al día para comer. Y el FMI y el Banco Central Europeo y las políticas de austeridad. O sea, no va por ahí el camino. Y me va a decir, ¿y el grupo de Bilderberg? Háblenme un poco los anexionistas, la ultraderecha del grupo de Bilderberg, que se reúne y la prensa no puede entrar ahí. Entonces yo al presidente de Cuba, al presidente de un país libre, soberano, independiente, no le puedo hacer estas preguntas de Crónica. Eso se los dejo a ustedes los youtubers. Sobre elecciones directas del presidente. Y me va a decir, Estados Unidos tiene una federación presidencial. Sí, pero hay países en el mundo entero que son democracias parlamentarias representativas como Cuba y nadie le puede decir nada y existe la democracia. O sea, la elección directa o no del presidente de un país no es un tema fundamental que defina la vida de ese país, porque se puede ser democrático incluso en una república parlamentaria representativa. Sobre la economía, en 10 minutos me va a callar la boca, porque me va a hablar del bloqueo, me va a hablar del embargo y tiene razón. Entonces, estos puntos de Crónica, yo no los puedo hablar con el presidente de Cuba. Yo tengo que hablar, como no soy estúpido, o no me considero estúpido, con el presidente de Cuba, de cosas más sustanciosas, de cosas de la nación. Y poder incluso hablar al pueblo cubano delante, si yo estuviera delante al presidente de Cuba, haciéndole una entrevista, y señor presidente, con toda la humildad del mundo, no soy nadie. Yo estoy haciendo hoy lo que millones de cubanos quisieran hacer, pero no tienen valor de hacerlo. Yo estoy haciendo hoy lo que millones de cubanos más preparados y más inteligentes que yo, con más preparación que yo, quisieran hacer, pero quizás no tienen la facilidad de palabras que puedo tener yo, y entonces, teniendo mucho bagaje de conocimiento, quizás no puedan entablar una cierta conversación. O sea, yo estoy haciendo algo que pudieran hacer millones de cubanos. Yo realmente me considero un cero a la izquierda delante de lo que usted puede hacer para mi nación, y lo hago muy humildemente. Reconozco también, señor presidente, que criticar desde afuera es muy fácil, soy honesto.
yo siempre lo he dicho, hacer política desde fuera del agua es lo más fácil que hay, porque usted lanza cualquier cosa para allá y critica cualquier cosa y usted va a encontrar siempre un punto de intersección con la masa, porque la masa siempre va a estar descontenta. Eso es un problema antagonístico de poder y masa. Y si tú te pones a criticar, entonces la masa te va a responder positivamente. Y desde mi posición es muy fácil hacer esto que yo estoy haciendo. Y creo que usted reconozca que yo humildemente asumo el papel de crítico. Ahora le voy a leer una frase, señor presidente. Si usted estuviera delante de mí, no lo tengo porque en varias oportunidades yo lo he interpelado. Le he pedido también la posibilidad de discutir, no yo, la posibilidad de que en Cuba haya una mesa de diálogo y discutir en colectivo los patriotas, los comunistas, y usted no me la ha dado. Yo le voy a leer una frase a ver si usted sabe de quién es. ¿En qué país está viviendo el señor fiscal? ¿Quién le ha dicho que nosotros hemos promovido alzamiento contra los poderes constitucionales del Estado? Dos cosas resaltan a la vista. En primer lugar, la dictadura que oprime a la nación no es un poder constitucional, sino inconstitucional. Se engendró contra la Constitución por encima de la Constitución, violando la Constitución legítima de la República. Constitución legítima es aquella que emana directamente del pueblo soberano. Este punto lo demostraré plenamente más adelante, frente a todas las gasmoñerías que han inventado los cobardes y traidores para justificar lo injustificable. En segundo lugar, el artículo lo habla de poderes, es decir, plural, no singular, porque está considerado el caso de una república regida por un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que se equilibran y contrapesan unos a los otros. Nosotros hemos promovido rebelión contra un poder único, legítimo, que ha usurpado y reunido en un solo los poderes legislativos y ejecutivos de la nación, destruyendo todo el sistema que precisamente trataba de proteger el artículo del código que estamos analizando. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, después del 10 de marzo, ni hablo siquiera, porque no estoy para bromas. Señor presidente Díaz-Canel, esto es una de las partes del alegato La historia me absolverá de Fidel Castro, de la cual yo hace mucho tiempo estoy diciendo que para los cubanos patriotas sería en cualquier momento ideal como alegato de defensa en Cuba ante cualquier situación. Porque es uno de mis libros preferidos, me lo he leído varias veces, viendo en qué me equivoco en su interpretación. Y sobre el Poder Judicial y la independencia de los tres poderes vamos a hablar con usted también. Y yo creo que a los patriotas cubanos nos asiste el derecho de decir que el programa de Moncada está incompleto. Y por lo tanto la revolución no ha terminado. Está incompleta y hay que seguir la lucha. Porque se mintió, se propusieron cosas, se prometieron cosas que al final no se hicieron. Y yo me pregunto, si Fidel Castro hace su alegato de defensa haciendo hincapié en la importancia de restituir la Constitución de 1940, que entre otras razones era una de las más hermosas y desarrolladas del mundo en ese momento, del mundo, no solo de Latinoamérica. Hablan los estudiosos, y yo no soy estudioso, yo no soy abogado, que la Constitución del 40 cubana era posiblemente la más desarrollada de América Latina y una de las mejores del mundo. ¿Y por qué Fidel, cuando después tuvo el poder, no restauró la Constitución del 40? A mí se me ha perdido el hilo conductor de la revolución, del proceso revolucionario, y no encuentro dónde él se olvidó de la Constitución del 40. Y nosotros queremos discutir de la Constitución del 40. Señor presidente de la República de Cuba, yo creo que usted es una persona, ya le decía, inteligente, de pueblo, trabajador. Yo no votaría por usted. Yo en estos momentos no votaría por usted, por muchas razones. No estoy de acuerdo con su programa político, su programa económico. Soy democristiano, socialdemócrata. Pero fíjese, le digo, no votar por usted no me inhibe de aceptar que usted puede ser un presidente de Cuba. Y esto muchas personas no lo entienden. Dirán, bueno, si él no vota por él, ¿cómo puede decir que él aceptaría que fuera presidente? Pues porque hay otra masa que piensa diferente a mí y puede asumir que Díaz-Canel tenga las condiciones para ser presidente. Y yo, moralmente y analizando las cualidades que tiene, aunque no esté de acuerdo con él, puedo decir puede ser un honroso presidente de Cuba. Esto yo no sé por qué las personas este análisis no lo pueden entender. Ahora bien, le digo que
Sobre mí le hablo poco porque usted sabe mucho más de mí que los que saben los de allá. Como en la película La vida de los otros, que se la recomiendo a todos, del periodo del 84 al 89 en la RDA, cuando se está cayendo el campo socialista. Como en esa película, señor presidente, yo me imagino que usted a estas alturas tenga en su escritorio, en su oficina, un panfleto así de file, de informe sobre Hessler, Toscano, Orbea. Nosotros lo sabemos, más allá de toda la historia de dirigentes en Cuba, más allá de lo que ya nos conocemos, pero usted tendrá mucha información de mí. Por lo tanto, es inútil que yo le hable. Los que necesitan más información son los de allá, que la CIA y el FBI deben estarla preparando ya. Yo le digo que los patriotas antianexionistas, antiimperialistas, independentistas y anticomunistas cubanos no estamos contra la revolución cubana. Y esto es importante que el pueblo lo entienda. Nosotros no estamos contra la revolución cubana, porque los patriotas anticomunistas entendemos y de la historia aprendimos que la revolución del siglo XIX fue necesaria por nuestro pueblo y la quiso nuestro pueblo. Nosotros estamos contra todos los errores de la revolución cubana. Esos errores que ustedes prometieron en el 90, empezar la rectificación de errores, y que año tras año llevamos oyendo la misma mentira de rectificación de errores, y es un país donde siempre estamos en errores y no acabamos de rectificar los errores. Entonces, los patriotas cubanos, que no somos de ideales comunistas, estamos contra los errores de la revolución. Porque ustedes se llenan la boca diciendo que el concepto de revolución de Fidel Castro, y ninguno de ustedes lo aplica. Porque el concepto de revolución de Fidel Castro dijo que había que cambiarlo todo, y ustedes cambian lo que les da la gana, pero no cambian todo. Entonces, nosotros los patriotas, que entramos ahora en el ruedo por lo que les explicaba de la doctrina de la fruta madura, vamos a luchar, sí, vamos a luchar contra todos los errores de la revolución. Porque yo soy revolucionario, y las personas no saben tampoco por qué se dice somos revolucionarios. Todos los equivocados que no estudian, que no leen, vayan a leer el concepto de revolucionario. A mí los comunistas no me pueden decir que yo no soy revolucionario. Yo sí soy revolucionario, patriota y cubano. Y que me lo vengan a debatir, se lo digo sea a los comunistas como a los anexionistas. Porque yo quiero hacer revolución. Yo quiero que Cuba cambie todo lo que tiene que ser cambiado, que seamos un país más próspero, mejor económicamente, socialmente, que seamos democráticos, que tengamos elecciones libres. Eso es ser revolucionario. Entonces, si ustedes quieren juzgar a los patriotas cubanos, juzguennos como revolucionarios cubanos. No somos enemigos de nuestros hermanos cubanos comunistas, ya lo hemos declarado en la anterior y en esta. No somos enemigos de ustedes, hermanos comunistas. Somos cubanos inteligentes, que no coincidimos con algunas de sus políticas, y decimos algunas de sus políticas porque nosotros somos sinceros, señor presidente Díaz-Canel, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Nosotros somos sinceros porque usted puede revisar nuestros posts, y cuando hemos tenido que apoyar a Cuba en la lucha contra el COVID, cuando hemos tenido que apoyar a nuestro país contra el embargo, cuando hemos tenido que apoyar ciertas políticas de ustedes, nosotros las hemos apoyado independientemente de nuestra condición ideológica. Porque más allá de nuestra condición ideológica, nosotros somos cubanos que pensamos por Cuba. Pero cuando no estamos de acuerdo con una cosa, no estamos de acuerdo con una cosa y queremos poder discutirla. Nosotros deseamos debatir. Nosotros no deseamos imponer nada. O sea, cuando digo nosotros, digo los que pensamos diferente a ustedes. Nosotros queremos que ustedes nos den el espacio en la asamblea, en las asambleas provinciales, en el parlamento, de poder decir, mire, señor presidente, yo quiero alzar la mano. Yo no creo que usted sea el único que tenga que ir en boleta. Yo creo que tiene que ir en boleta fulano, fulano y fulano, y vamos a hacer unas elecciones libres. Señor presidente, yo creo que hay tres problemas fundamentales en los que se basa el problema cubano y la situación de los cubanos en Cuba. Dos son internos y uno es externo. Y no porque dos sean internos y uno externo, ahora me vayan a atacar los otros a decirme, ves, tú dices que dos son internos y uno externo, ¿y por qué no luchas contra los internos? Ese no es el juego de esta cosa. Los internos son la mala constitución que tenemos, la falta de constitucionalidad en nuestro país, y lo vamos a demostrar hoy, y la existencia de un partido único. Eso es creo que el pilar fundamental de todos los errores cubanos. Es la existencia del Partido Comunista de Cuba como partido totalitario y único de la nación, que le prohíbe avanzar, desarrollarse y discutir, porque la filosofía dice que el desarrollo solo es hijo de las contradicciones, no del totalitarismo. Y el externo, ya lo hemos dicho, que es el embargo americano. Señor presidente, cuando se dice que usted es un puesto a dedo, yo pienso que usted es un puesto a dedo.
Porque usted, el Partido Comunista de Cuba, en nombre de su primer secretario general de ejército, Raúl Castro, lo designó y dijo que usted debía ser el presidente cubano. Y eso no está escondido, eso fue en una asamblea abierta, que yo las veo todas, les juro, le reconozco que yo veo todas las asambleas del Poder Popular y los discursos de usted y de Raúl, porque si quiero intervenir yo tengo que saber lo que ustedes dicen y tengo que saber lo que dicen los de afuera. Yo, aunque los de allá estén diciendo que yo estoy poco preparado y que soy un bruto y que no sé tanto, yo nunca he dicho que soy genio. Se los digo a ellos para que no sigan diciendo boberías. Pero yo trato de prepararme un poquito para poder hablar de todo. Y usted es un puesto a dedo. Ahora, voy a decir una cosa que va a provocar risa. ¿Es legítimo? Sí, es legítimo. Y voy a explicar por qué un puesto a dedo es legítimo. Bueno, mire, es una falta de respeto para el mundo entero y se rieron de nosotros en China, en Rusia, en Europa, en Estados Unidos, en todos lados se rieron cuando usted resultó electo, porque no se puede explicar cómo una persona puede resultar electa siendo el único en boleta. No había más ningún contrincante, no había más ninguna posibilidad de elección. Entonces, ustedes dijeron, usted es el presidente de Cuba y usted va a ser el presidente de Cuba. Bien, pero el pueblo de Cuba tiene que saber que es culpa del pueblo de Cuba. ¿Y por qué es legítimo? Porque nosotros tenemos una democracia parlamentaria representativa. Significa que el más alto poder del Estado o más alta representación del Estado, entre él y el pueblo, hay una parte representativa que es el Parlamento cubano, y el pueblo tiene que saber que no elige al presidente, pero elige a sus representantes que luego elegirán al presidente. Por lo tanto, si esa elección de los representantes intermedios para representar al pueblo en una democracia parlamentaria representativa es incoherente y es deficiente, es lógico que quienes te representan como pueblo son unos analfabetos, corruptos, lamebotas, cobardes. Y si tú como pueblo no cambias tu voto, y si tú como pueblo los eliges a ellos, es normal entonces que los 605 diputados a la Asamblea Nacional, con carácter unánime, después alcen la mano por Díaz-Canel Bermúdez. Entonces, ¿es legítimo? Claro que fue legítimo. Es el pueblo que tiene que votar diferente a su representante. Ah, señor presidente, pero ustedes tienen una traba, ustedes tienen un secreto en un escalón intermedio donde engañan al pueblo. Y ahí también hay que decir la verdad. Porque si bien es cierto que ustedes se pueden llenar la boca en el mundo de decir que las elecciones de los delegados a las asambleas municipales es una elección directa y es una elección libre, sí, yo puedo salir electo por mi circunscripción. Pero hay una comisión que se llama Comisión Electoral en Cuba que hace de filtro. Y una vez que todos los delegados de las circunscripciones llegamos a la asamblea municipal, a partir de ahí es el Partido Comunista de Cuba quien decide quién va en boleta y no. Y eso es antidemocrático, porque es la comisión electoral que decide quiénes son las personas adictas al sistema que pueden pasar a ser presidente, vicepresidente de la asamblea y así sucesivamente, asamblea provincial y diputados a la asamblea nacional. Entonces, presidente, esto hay que decirlo. Ustedes tienen un gran problema de representatividad y de transparencia. Cuando ustedes dicen que la Comisión Electoral Nacional es transparente, no es verdad. Yo digo que el pueblo cubano es fidelista y raulista porque el pueblo cubano no sabe lo que es el comunismo. Y yo voy a demostrar pretendo demostrar con tres aspectos y tres razones por qué no se puede llegar al comunismo ni Cuba es comunista. Uno es el carácter centralizador del Estado. Dice el comunismo de Marx, de Engels, Manifiesto Comunista, que en la fase superior del comunismo el Estado tiene que desaparecer. No puede existir Estado. Las personas tienen que ser capaces de dirigirse por sí solas, de organizarse socialmente, un poco como la comunidad primitiva, e interrelacionar entre ellos sin la incidencia de un Estado soberano con el poder absoluto sobre las personas. Señor presidente, esto es utópico, imposible y mentira. No existe la base moral en el mundo para poder establecer un Estado comunista. Miren, también hay mucha confusión. El comunismo no es ni los asesinatos que cometió Stalin, ni lo que hizo la Unión Soviética, ni la barbarie de Norcorea, ni lo que los cubanos han intentado hacer. Eso no es el comunismo. Eso es lo que ustedes han creído hacer creer a las personas que es comunismo. Si uno va a leer de verdaderamente el comunismo, es lo más cercano que hay a las ideas de Cristo en tierra. Pero es utópico. No se puede realizar. No existe la base moral para eso. Aparte, dice Marx, en una de sus frases más importantes, que si los medios de producción colectivos
no pasaban en propiedad al pueblo, a los obreros y a los trabajadores, y terminaban siendo del Estado socialista. Fíjense, esto no lo digo yo, lo dijo Marx, dice que si las fábricas, las empresas, como es hoy en Cuba, no pasan en manos de los obreros y los trabajadores y siguen en manos del poder del Estado socialista, no estábamos en presencia de un Estado comunista ni en camino al comunismo, sino estábamos en presencia de un capitalismo de Estado, en un comunismo chapucero. Eso lo dice Marx en una crítica, no lo digo yo. También dice sobre la socialización de las fuerzas productivas. En todo el manifiesto comunista yo no he encontrado ninguna frase, si ustedes la encuentran me la dicen, donde haya hablado de la propiedad, de la pequeña propiedad privada y de negarla. En ninguno. Él no se refiere al comunismo a haber negado nunca, como lo hizo Cuba hasta hace poco, la pequeña propiedad privada que tenía que existir. No se hablaba de propiedad privada en cuanto a eso. Se hablaba de la propiedad privada de los medios de producción colectivos. Y hay un problema ideológico, de contradicción ideológica entre lo que está haciendo Cuba y lo que plantea el comunismo, porque desde 1990 Cuba creó la ley de inversión extranjera cuando tuvo que liberalizar el dólar y pedir dinero para poder subsistir. Entonces, si usted está pidiendo que venga el capital extranjero a Cuba a invertir, que nuestras empresas empiecen a pasar empresas mixtas, empresas 100% extranjeras, hay tres tipos de, ustedes saben que hay tres tipos de convenios de colaboración en Cuba: 100% mixto, colaboración y 50-50, propiedad privada. Señor presidente, ¿de qué comunismo usted me está hablando? ¿De qué comunismo me habla el Partido Comunista de Cuba? Cuando nosotros estamos instaurando dentro del país la propiedad privada sobre los medios de producción colectivos del pueblo. Entonces dejémonos de mentiras, hablémonos al pueblo la verdad y acabemos con esta farsa, esta falacia de por qué tenemos que tener un partido comunista cuando no vamos hacia el comunismo. Porque nuestra Constitución tiene que declararse en el artículo 5 que el Partido Comunista de Cuba es el órgano superior rector de la sociedad, del Estado, demás, cuando nosotros no somos comunistas ni seremos comunistas. Este es el primer planteamiento que tenemos que plantearnos nosotros. Y ya entrando en temas de Constitución, yo no voy a tratar los 229 artículos de la Constitución cubana, primero porque no soy jurista, no soy abogado, no soy juez, y creo muy valientemente que esto lo deberían hacer ellos, los abogados cubanos, los jueces cubanos, los juristas cubanos, que tienen mucha más preparación que yo. Pero si ellos no lo hacen por cobardía, si ellos no lo hacen porque creen perder el trabajo, tenemos que hacerlo nosotros los cubanos patriotas por el bien de nuestra patria. No se puede hablar de economía, no se puede hablar de política si no se habla de constitucionalidad. Porque todas las libertades de un país están enmarcadas en su constitución. Es como la puerta de entrada a la casa. Si usted quiere entrar a la casa de su vecino, usted tiene que llegar, tocar a la puerta y él le dirá: dime quién es, soy yo, ¿me dejas pasar? Sí. Y si nosotros queremos hablar en Cuba de política, de economía, de desarrollo, de bienestar social, tenemos que tocar a la puerta de la Constitución cubana y decirle: hola, ¿quién eres? Somos los patriotas cubanos, amigos de los comunistas. ¿Qué quieres? Queremos cambiar Cuba para hacerlo un país más bonito, democrático, próspero económicamente, con elecciones libres. Sí, no puede. ¿Por qué? Porque yo no te dejo. Entonces, si la Constitución cubana no nos da herramientas para cambiar el país, estamos fregados. Y yo le digo, señor presidente, yo no sé si a usted lo obligaron a aceptar la Constitución, no sé lo que le prometieron, no sé si hay ciclos extraños detrás de ustedes en Cuba, qué es lo que quieren, pero han dejado al pueblo sin herramientas para defender un mañana la Constitución. La Constitución es hecha para afianzar en el poder a una clase política dirigente cubana o a no sé quién, que un mañana se puede convertir nuevamente en dictadura y el pueblo no tiene derecho a luchar contra ellos. Pongamos un ejemplo. En el 2021, usted volverá a ser el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, por lo que dijo Raúl. O sea, coincidirán los dos poderes, primer secretario del partido con el presidente de Cuba. Señor presidente, ¿y si usted mañana se equivocara? ¿Y si mañana usted decide tomar otro rumbo? ¿Quién sabe? La vida cambia, los hombres cambian. Si el Partido Comunista de Cuba decide tomar otro rumbo, ¿qué herramienta tenemos nosotros, los cubanos, los patriotas, para luchar contra ustedes? Ninguna. Fíjese,
el artículo 229 de la Constitución cubana, el último, dice: en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos del sistema socialista, que es el artículo 4. Ahora yo le pregunto, señor presidente, como cubano, como elector, ¿qué derecho tienen las actuales generaciones de cubanos, lideradas por usted, los que han influido fuertemente en la Constitución, para negarle a las futuras generaciones cambiar la Constitución? Si el poder del Estado y el poder del pueblo es soberano, y en cualquier momento, según también la misma Constitución, se pueden reunir determinadas firmas para promover cambios a la Constitución, ¿por qué este artículo 229, el último? ¿Usted sabe por qué? Porque es un artículo que, aunque ustedes saben, aunque los juristas cubanos saben que es anticonstitucional, es un artículo para meter miedo y para engañar al pueblo. Porque ese artículo le hace creer al pueblo que no tiene la posibilidad de cambiar el carácter socialista de la Constitución. Y es anticonstitucional porque el pueblo tiene la posibilidad de cambiar todo lo que le dé la gana en un país. Porque cuando el pueblo se convoca en masa y cuando el pueblo decida cambiar su Constitución, la cambia de la A a la Z sin que ustedes ni nadie pueda decir nada. Entonces ese artículo es anticonstitucional. Y es el último, pero uno de los más importantes. Yo no voy a analizar los artículos como le decía, pero sí quiero analizar 15 artículos, 15, muy rápido, y yo lo que le voy a dejar es las preguntas al señor presidente de Cuba, para que él decida si quiere cambiar Cuba con los patriotas, o quiere vender Cuba, o quiere convertirnos en su enemigo. El artículo 1 dice: nuestro Estado es un Estado socialista. Bien, señor presidente, yo personalmente, yo no sé los demás, yo puedo estar de acuerdo con usted. Yo soy socialista, yo no tengo miedo a decir que soy socialista y defender mis ideas socialistas. No socialista, es muy diferente plantear que una persona es socialista a decir que es socialismo. En Cuba lo que hay es socialismo, en Cuba no hay socialismo. Y esto lo puedo discutir más adelante con todo el que me pregunte. Si mi Estado es socialista, ¿por qué tiene que existir un partido comunista? ¿Por qué yo no puedo crear un partido socialista en Cuba? Si mi Constitución declara que es de carácter socialista, hay una incongruencia. Ustedes tienen un gran problema entre lo que quisieran hacer y lo que son y lo que no quieren evitar. Ustedes han formado una torta en esa Constitución. Una torta que, analizándola bien, sería mejor que ustedes cogieran, la ripiaran y muy humildemente reconocieran ante el pueblo que hubo falta de valentía, y dentro de 2 años vamos a convocar a un referendo constitucional en Cuba, verdaderamente por el pueblo, y donde las personas del sí puedan hablar y donde las personas del no puedan hablar, porque eso es otra cosa que vamos a tratar, que no fue democrático tampoco el tema del debate de la Constitución, no del todo democrático. Artículo 4. Habla de la defensa de la patria socialista. ¿Y seguimos con el socialismo? Sí, perfecto. Si yo tengo que defender una patria socialista, ¿por qué yo no puedo criticar al Partido Comunista? Si mi patria no está diciendo que es comunista, yo no estoy de acuerdo con el Partido Comunista. Yo no quiero ser comunista. Yo quiero ser socialista, vaya. ¿Y por qué no eliminamos el Partido Comunista? No se puede pensar así como cubano. El artículo 5 ya lo hablamos de la existencia del Partido Comunista, que es uno de los artículos de más error en esa Constitución, porque las constituciones no son ideológicas. Las constituciones tienen que ser neutrales, en defensa de las minorías y las mayorías de un país. La Constitución es el marco legal por lo que se rige cada uno de los seres humanos de esa nación. Por lo tanto, la Constitución de mi país, como patriota, seguidor de los idearios martianos y del programa de Moncada, yo no puedo estar de acuerdo que mi Constitución sea comunista o que diga que la rige un partido comunista. Artículo 14. De las formas asociativas. Señor presidente Díaz-Canel, no nos faltemos de respeto. Me exprese usted qué respeto a las formas asociativas hay en Cuba. Solo las que ustedes permiten. Si yo mañana me quiero asociar, o los cuentapropistas, los hostales se quieren asociar en una asociación de hostales, o los restaurantes en una asociación de restaurantes, está prohibido en Cuba. Y es lo más normal que exista en todo el mundo entero. Las asociaciones de categoría, eso es democracia, pero sobre todo no es para luchar contra un gobierno. Las asociaciones de categoría sirven para ayudar a la democracia a no instalarse, porque vienen problemas resueltos en esas asociaciones sin ser elevados a las instancias nacionales. El artículo 41, título 5 de la Constitución, derechos y deberes y garantías sobre los derechos humanos y discriminación. Creo que está de más hablar sobre los derechos humanos y discriminación en Cuba. Ya simplemente el hecho de que no tengamos
voz ni voto de que nosotros no podamos opinar en Cuba, que solo puedan opinar los que piensan en comunismo, es una discriminación de la raza, una discriminación del ser humano cubano, es una discriminación de todos los cubanos. El artículo 46 del capítulo 2 de Derecho, Integridad Física y Moral. Cuando ustedes van a acabar de reunir a los policías de la nación, a los militares, y decirle, al pueblo no se toca, al pueblo no se puede tocar ni con la pezuña de tus manos, porque es un derecho moral y constitucional. Usted lo tiene que conducir a la unidad. Cuando ustedes van a hablarle a la policía revolucionaria cubana, digna, heroica, a la cual hemos manifestado nuestro apoyo en muchas ocasiones, pero ¿hasta cuándo vamos a tener analfabetos en la policía que sigan maltratando al pueblo y creando las imágenes que salen hacia el mundo entero, señor presidente? ¿Cuándo van a hacer el cambio de ruta en Cuba? Sobre el artículo 52, entrada y salida del territorio nacional. Y le decía, solo 15 artículos, tampoco me vayan a decir los del exilio. Sí, pero no hablaste de este artículo. Yo no puedo analizar todos los artículos aquí en la directa. Estoy analizando los más importantes, según yo. La entrada y salida del país. Señor presidente, ¿con qué derecho ustedes regulan a los cubanos? ¿Con qué derecho existe toda esa lista negra de cubanos que están regulados por el régimen, por la dictadura cubana? Y de dictadura podemos hablar también en otros momentos. Yo creo que sea una dictadura de la mayoría, una dictadura del proletariado. Yo no creo que sea una dictadura militar y puedo con mis argumentos discutirlo. Es una dictadura en que la mayoría de un pueblo suprime, obliga, le quita las libertades a la minoría de ese pueblo. Por lo tanto es siempre una dictadura, pero del pueblo, por muchas razones históricas que podemos discutir. Es el mismo pueblo que oprime a su pueblo. Y esto es lo importante que los cubanos acaben de entender, que nos estamos oprimiendo entre nosotros sin necesidades y que podemos salir adelante si nos respetamos unos a los otros. Entonces, me diga, señor presidente, ¿por qué existen los regulados cubanos? Si ese artículo 52 dice que podemos entrar y salir cuantas veces querramos sin independencia de nuestras condiciones ideológicas, ¿usted por qué tiene que regular a nadie? ¿Porque marchó en tal lado o porque dijo tal cosa o porque no está de acuerdo con el sistema comunista cubano? Usted no es nadie, las leyes cubanas no son nadie para violar la Constitución. Y es hora, señores abogados, señores jueces, señores juristas de Cuba, que ustedes jueguen el papel que les corresponde. Yo soy un don nadie, yo no sé de este tema, yo me he tenido que estudiar 1000 libros, me he tenido que leer la Constitución de Italia, me he tenido que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, me he tenido que leer la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución del 40 de Cuba, la Constitución actual. He tenido que estudiar tanto simplemente para poder llegar aquí y dar mis elementos básicos de la cuestión, pero yo no tengo el conocimiento propicio para discutir esto en Cuba. Tienen que hacerlo ustedes con valentía porque estudiaron para eso. Y su deber con el pueblo cubano es el de defender la Constitución y hacer una Constitución cada vez más homogénea y democrática. El artículo 54 de la Constitución dice libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Yo debo reírme, debo hacer carcajadas o debo tirarme para el piso. Dígame, señor presidente, así, muy jaranero y muy a lo cubano. Con este artículo 54, ¿qué debo hacer yo? Porque ¿qué consideran ustedes como libertad de pensamiento, conciencia y expresión? Si eso en Cuba no existe, si ha habido personas en Cuba que han puesto una foto de su almuerzo en Etesa y un día después ha venido expulsado de su trabajo. Hay personas que han puesto fotos de algunas situaciones reales en Cuba que les molesta y las han sancionado. Entonces, ¿de qué libertad de pensamiento, conciencia y expresión usted está hablando? Si en Cuba existe solo el pensamiento comunista suyo, que ya dijimos que no es comunismo, dictatorial, totalitario, de una parte del pueblo. El artículo 55 reconoce a las personas libertad de prensa. Libertad de prensa. ¿Qué cosa es para usted? Voy a tener que tomar un poco de agua porque tengo los labios secos. ¿Qué cosa es para ustedes libertad de prensa, señor presidente de Cuba? No nos haga reír. ¿Usted quiere que yo le recuerde lo que es libertad de prensa para ustedes? Mire, va a quedar en los anales de la historia, porque nosotros tenemos 60 años de historia de prensa en Cuba, ¿no? No. Pero yo creo que bastan 15 días para demostrar lo que es la prensa libre, o sea, lo que es la prensa de ustedes en Cuba, lo que ustedes le llaman prensa libre. Con el COVID-19, primeros días de marzo,
o totalmente todo el mes de marzo. ¿Ustedes se acuerdan, señor presidente, cuando sus medios oficialistas, Granma, Juventud Rebelde, el NTV, Cuba Debate, etcétera, sus dirigentes nacionales, su primer ministro, sus dirigentes del turismo, la directora de mercadotecnia, Abanatul y todos ustedes, todos los comunistas se acuerdan del COVID? Bueno, se dijeron estas barbaridades. El sol de Cuba y el aire del mar con la brisa del agua cura los pulmones. Eso está escrito, eso va a quedar ahí en Facebook y en todas las noticias que ustedes publicaron. Se dijo que las altas temperaturas, ustedes tienen 39 grados ahora, récord de temperaturas en Cuba, y están teniendo enfermos con COVID. Y en otros países del mundo también. Ustedes dijeron que las altas temperaturas iba a eliminar el virus. Ustedes dijeron, en nombre del director de Farmacuba, todo eso está en las redes, no es que lo diga yo, que estaban abarrotados de interferón y que era la solución para el virus, que tenían que venir todos a comprarla para salvar al mundo y a la humanidad. Y el problema es que ustedes exageran siempre. Ustedes con ese chauvinismo barato, esa autosuficiencia cubana, ustedes dicen una pila de verdades, pero una pila de mentiras. Porque que el interferón sea bueno, sí es bueno. Que el interferón se puede usar como antiviral, sí. Lo que pasa es que no es la salvación del mundo, ni es el mejor antiviral, tampoco se está usando, ni es lo que se dijo que era. Ustedes dijeron que Cuba era el mejor país del mundo para tratar el COVID y que estábamos esperando a todos los turistas que vinieran para Cuba en aquel momento que todavía no se habían cerrado. Eso lo dijeron sus cámaras de televisión, lo dijeron sus dirigentes. Ustedes dijeron, en nombre del primer ministro Marrero, en la conferencia de prensa del 20 de marzo, si mal no recuerdo, que los niños estaban mejor en las escuelas. Ustedes dijeron que no había que cerrar fronteras. Y a nosotros en internet nos atacaron desde Cuba, el oficialismo y los comunistas, por ser aislacionistas, por querer bloquear a Cuba, por esto, por lo otro. Señor presidente, si en ese momento los cubanos hubieran creído a su prensa, a la que ustedes dicen que es a favor del pueblo, hoy nosotros estuviéramos haciendo un baño de sangre en Cuba, estuviéramos llorando miles de muertos. Si el pueblo no se hubiera movilizado en las redes, hubiera hecho presión y hubiéramos desde todos los lugares del mundo alertado a Cuba de la situación y el peligro de esta pandemia. Ahí se demuestra por qué no puede existir la prensa de ustedes solamente, por qué tiene que existir libertad de prensa. Pero ustedes no, ustedes van a más. Ya a ustedes les molesta, aprobaron internet y les molesta que las personas se expresen en internet. Y entonces quieren penalizar las fake news. Yo estoy de acuerdo. Ya les hice un post, se lo mandé, que yo estoy de acuerdo en crear una ley en Cuba para penalizar las fake news. Existe en España, la están discutiendo en Italia, existe en otros países del mundo como ustedes dijeron. Pero, señor presidente, tenemos que ser claros y objetivos y muy sinceros. Si hacemos una ley para penalizar las fake news, entonces tenemos que penalizar también a la prensa cubana cuando digan una fake news y los vamos a multar y vamos a meter a los periodistas cubanos presos cuando digan una mentira, porque bastante mentiras que han dicho en todo este tiempo y sobre el COVID, bastante caca que han hablado de otros países y de situaciones en otros países, fake news que no eran veras, incluso que yo tuve que salir al tanto a discutir sobre Italia. Entonces, señor presidente, tenga cuidado con las cosas que ustedes quieren hacer, porque el boomerang se vira, y si ustedes quieren las fake news, en Cuba se dicen todos los días tremendas fake news. A ustedes lo que les molesta es que la gente diga la verdad. Y ustedes, en base a la fake news, con el escudo de la fake news, quieren evitar la libertad de expresión en las redes, señor presidente, y eso no es democracia. El artículo 61 dice, no, el 56, derecho a, no le hablé sobre la ley de artistas, sobre la ley 370, las multas que le están haciendo a los cubanos, por las noticias, por los comentarios. El 56 dice, derecho de reunión, manifestación, asociación con fines lícitos y pacíficos, ejercidas con el respeto al orden público. Bueno, señor presidente, dígame cómo yo como cubano puedo tener acceso a ejercer con derecho el artículo 56 de mi Constitución. Si yo mañana me quiero reunir con 5 amigos míos cubanos patriotas, que estamos contra el embargo, que estamos contra el imperialismo, que queremos redactar un manifiesto antianexionista, que queremos hacer una publicación en el periódico Granma o Juventud Rebelde, ¿lo podemos hacer, señor presidente? No, porque hay una serie de filtros en nuestro país que se terminan en el Comité Central del Partido o en los órganos editores de nuestros programas y nuestros periódicos, que hay noticias que no pasan aunque sean buenas, porque, Yaremi Castillo, saludo, hay noticias que no pasan aunque sean buenas, porque es peligroso
hacer ver al pueblo cubano que existen otros patriotas no comunistas. Es peligroso hacer ver al pueblo cubano que hay un pensamiento revolucionario marxiano en el seno de nuestros ciudadanos que nada tiene que ver con el comunismo, porque se pondría en tela de juicio todo lo que hasta hoy ha dicho el comunismo y todo lo que están viviendo del comunismo. Por esa misma razón, por ese miedo de que los cubanos vean que hay muchos más buenos en nuestra historia, en nuestra patria, es que ustedes no aceptaron la propuesta que nosotros hicimos para hacer una cuenta internacional global para recoger dinero para mandar a Cuba como aporte para ayudar al pueblo a luchar contra el COVID. Que en Italia han recogido más de 150 millones de euros con la solidaridad del pueblo. Y eso lo hacen cada vez que hay catástrofes, hay desastres naturales. Siempre se abre una cuenta nacional para que todo el italiano de todo el mundo entero ponga ahí un poquito de dinero para ayudar a su pueblo. Ustedes no lo aceptaron y se los puse en la presidencia cubana, se los puse en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lo mandé por todos lados, lo pusimos en Facebook. Usted sabe, señor presidente, y el pueblo de Cuba, algunos amigos comunistas que me han dicho, Henle, de verdad, tú sabes que yo no coincido contigo en muchas cosas, pero yo no he entendido por qué el gobierno no ha dado respuesta a esa petición. Y yo les he dicho, ¿por qué ellos no pueden aceptar que los cubanos buenos que amamos Cuba, que amamos a los cubanos y amamos la revolución y amamos el patriotismo, ellos no pueden aceptar que nosotros enviemos dinero para Cuba? Porque si eso llegara a ser algo positivo, si eso se transformara en lo que yo pensaba que se podía transformar, quizás al final se recogían 10 pesos y yo quedaba choteado, fíjense, porque yo lancé una idea para ayudar a Cuba, pero quizás la gente después, los cubanos, podían decir, ¿y quién tú eres? Yo no voy a mandar dinero para Cuba ni voy a ayudar a nadie, y yo me quedaba con mis 10 pesos dados ahí y hacía el papel de payaso. Pero a ellos les quedaba la duda, bueno, ¿y si esto genera que lleguen para Cuba 10 millones, 5 millones, 20 millones de pesos? ¿Qué de nosotros decimos después? Porque ellos el miedo es tener que aceptar los cubanos patriotas del exilio, que nada tienen que ver con el anexionismo imperialista, ayudaron a Cuba. Eso es un peligro para los oligarcas cubanos que hoy dominan Cuba. En el artículo 61, quejas y peticiones a las autoridades procesar a los dirigentes. Esta me hace reír, porque depende a qué dirigente. Si son los dirigentes municipales y provinciales, sí. Pero este artículo 61, aunque esté en la Constitución cubana, no tiene validez por miedo. Miedo en los órganos jurídicos cubanos. Usted se recuerda cuando el agente de seguridad de los Estados Unidos, en el ejercicio de sus derechos, denunció al presidente de los Estados Unidos, a Trump, por aquella situación con Ucrania, aquello que se filtró de todo aquel chisme americano. Bueno, me diga usted si un cubano de las Fuerzas Armadas, si un cubano de la contrainteligencia puede presentar a un juez la posibilidad de enjuiciar o de investigar al presidente de Cuba. Me lo responda sinceramente. ¿Quién tiene valor en Cuba para presentarse delante a la Fiscalía General de la República, que está subordinada constitucionalmente al presidente de la República, a decirle, mire, yo creo que el presidente es un corrupto, yo creo que el presidente debe ser, por lo menos, investigado? Yo no sé si es verdad o no, pero yo creo que debe ser investigado. Eso no existe. Ni para usted, ni para los hijos de usted, ni para los nietos de usted, ni para los hijos de Raúl Castro, ni para los hijos de Fidel Castro, ni para los generales. Eso no existe en Cuba para nadie. Nadie tiene el valor suficiente para opinar sobre los líderes de la Revolución Cubana y pedir que sean procesados o investigados. Y eso sí estaba en la Constitución del 40. Muy bonito. En la parte de presidente, en la parte del Parlamento, estaba todo escrito. Todo lo que podía hacer el pueblo y el Parlamento para criticar e investigar a sus dirigentes. Eso fue eliminado de la Constitución. En el artículo 80, participación y control del poder del Estado, elegir y ser elegido, participar en elecciones y dereros y derechos. Señor presidente, si nosotros los ciudadanos cubanos tenemos nuestros deberes con nuestra nación, tenemos que entrar cada 2 años para no perder los derechos. Tenemos que entrar con el pasaporte azul. Tenemos que pagar tanto por el pasaporte azul. Tenemos que pagar las prórrogas. Tenemos que comportarnos de cierta manera en el país. Y todo eso es legal. Ok, estamos de acuerdo. ¿Y por qué no nos son respetados nuestros derechos? ¿Por qué nosotros no tenemos derecho al voto? ¿Por qué nosotros no tenemos el derecho a ser representados? ¿Por qué nosotros no tenemos el derecho a crear nuestras asociaciones, nuestros partidos? Pues es que solo sirve una democracia con deberes. No, señor presidente, no estoy de acuerdo. En el artículo 95, garantías en el proceso penal.
¿Cuántas personas no vienen vejadas y maltratadas en nuestras cárceles en Cuba antes del proceso penal? Siempre por nuestros policías. Y están encarcelados más tiempo de lo que tienen que estar sin que se les aplique el habeas corpus. Señor presidente, es hora de revisar nuestra Constitución nuevamente. Sobre el artículo 102, a la Asamblea Nacional representa a todo el pueblo y expresa su voluntad ciudadana, 100% unanimidad. Esto de los 100% unanimidad lo puse yo. ¿Usted cree realmente que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba representa a todo el pueblo de Cuba o representa a la parte comunista del pueblo de Cuba? Porque si bien es cierto que 6 millones y tanto, y también escribimos sobre eso, votó sí a la aprobación de la Constitución, usted tiene que saber, señor presidente, que una parte de esos 6 millones y tanto votó por miedo a perder su trabajo, por miedo a que perder su negocio, por miedo a que fueran llamados, que fueran vistos, que fueran mencionados. Y aunque yo creo que sí iba a ganar, aunque yo creo que esta Constitución mal hecha iba a pasar, pero hubiera sido diferente si hubiera pasado de otra forma. Porque hoy en nuestra asamblea, los 605 diputados que creo que tienen, que siempre votan unánimemente a favor de todo lo que ustedes proponen, no representan a la totalidad del pueblo. Porque el pueblo de Cuba no piensa así, no piensa en unanimidad. El pueblo de Cuba está lleno de un divario de opiniones y de concepciones, que no es lo que la asamblea siempre representa, que parecen payasos, todo se vota al 100% en unanimidad. Señor presidente, eso lo descaracteriza, eso le da poca imagen, le da poca publicidad, le da una imagen hacia el pueblo de totalitarismo, de un régimen, de una represión también contra sus diputados. Es hora que usted piense que sería bonito que usted al interno del Parlamento cubano tuviera otras fuerzas que lo critiquen. ¿Por qué esa necesidad siempre de tener guatacas detrás de ustedes? De personas que siempre le estén riendo su grasa y que le estén diciendo todo está bien y todo está bien. Necesitan de personas que le digan esto está mal y esto no es así y nosotros no estamos de acuerdo con esto. Incluso cuando ustedes tuvieran 500 diputados comunistas, 400 diputados comunistas y la parte de oposición de la otra parte del pueblo tuviera 200, 150 diputados, dice la asamblea, los acuerdos se aprueban con la mayoría simple y absoluta, ¿no? Pues ustedes ganarían también, seguirían ganando y aprobando sus leyes porque están en mayoría, con la diferencia que sería un parlamento democrático. Con la diferencia que la parte minoritaria del pueblo de Cuba hoy, que no me la creo tanto, porque ustedes tienen un gran problema que los viejos están muriendo y los jóvenes están creciendo. Y están perdiendo electores comunistas y están aumentando los electores opositores o neutrales patriotas, patriotas que no estamos de acuerdo con el comunismo. Y ustedes en los próximos años, y lo dije, hasta el 29, van a tener grandes problemas ideológicos dentro del seno de la población cubana, porque están perdiendo los viejitos que los apoyaban. Y los viejitos que ciegos, sin poder ver el universo mundo, sin poder ver Europa, sin poder ver fuera de las costas de Cuba, usted le decía lo que quería y ellos tenían que creer. Ya con los cubanos patriotas ya no es así. Nosotros sabemos lo que es el mundo, lo que es malo y lo que es bueno. Y ustedes no nos pueden poner el biberón en la boca. Nosotros sabemos discutir como patriotas. El capítulo 5 sobre tribunales de justicia, en el artículo 150, dice que magistrados y jueces son independientes y el fiscal general es subordinado al presidente de Cuba. Esto demuestra, como decía Fidel en la historia Malsoberá, en su alegato de defensa, que en Cuba no existe la real división de los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Porque si el fiscal general de la República está sometido al presidente de la República de Cuba y el presidente de la República de Cuba coincide, como lo hará usted en el 21, con el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, entonces no hay independencia de los poderes judiciales, ni tampoco del Ejecutivo ni el Legislativo. Todo está dirigido por el Partido Comunista de Cuba. No hay independencia de poderes. Es una dictadura de régimen comunista. No hay opciones, no hay variantes. Se hace lo que el Partido Comunista quiere. Incluso hablamos, en otros momentos hablaremos también de partidos políticos en Cuba y qué pensamos nosotros que se puede hacer para las elecciones libres. No es tanto que exista el único partido como que el único partido que existe no es democrático. Como que al interno del Partido Comunista de Cuba no hay democracia. No se discute, no se debate, es una única corriente. No hay análisis entre los militantes.
Ya estamos terminando, pero era necesario esto porque sin hablar de constitución no se puede hablar de libertades en Cuba, no se puede hablar de patriotismo, y es bueno para unos y para otros. Y el pueblo está dormido. Ustedes tienen al pueblo distraído con muchas cosas de la cotidianidad. Ustedes tienen al pueblo atrás del pollo, ustedes tienen al pueblo atrás de las necesidades diarias. Ustedes tienen al pueblo de Cuba pensando en el día a día, sin poder pensar en el futuro, sin poder pensar en un sueño, sin poder pensar en una carrera. Ustedes el pueblo lo tienen embabucado de una forma tal que el pueblo no sería capaz de ver esta directa, porque se aburriría, porque no saben quizás lo que le estamos hablando y no entienden que si no se habla de constitución en Cuba, si no se analizan de verdad los problemas de nuestra constitución, no tendremos nunca libertad. No, es inútil que yo me ponga a hablar aquí de un modelo económico para resolver la economía cubana, ni un modelo político, ni un modelo social, ni todas las libertades y todas las cosas buenas que queremos para Cuba. Porque si el pueblo no entiende esto, que es lo elemental, es nuestra ley de leyes, es inútil todo lo demás. El artículo 8, órganos locales del Poder Popular, el gobierno provincial. Dice que el gobernador y un consejo provincial, el artículo 175, el gobernador es elegido por los delegados de la Asamblea Municipal a propuesta del presidente de la República. ¿Hasta cuándo, señor presidente? Ustedes eligen todo lo que tiene que ser elegible en Cuba. ¿Por qué? Si las asambleas provinciales son compuestas por los delegados de las asambleas municipales, ¿por qué no pueden los delegados de las asambleas municipales de Cuba elegir en un voto directo, abierto, a su gobernador, vicegobernador y consejo provincial? ¿Por qué tiene que venir de la canalita, de la nacional, del presidente de Cuba, la propuesta a gobernador de una provincia? Está claro que sucede como sucedió con usted, los puestos a dedo. Porque si viene la designación de la nacional a la asamblea provincial, yo quiero saber quién es el macho, quién es el cubano, quién es el patriota comunista en esa asamblea que levanta la mano para decirle estoy en contra de la propuesta del presidente de Cuba. Automáticamente un día después a esa persona lo sacan de delegado de la asamblea municipal, de la asamblea provincial. Eso no es democracia, eso es un descaro, eso es una mentira, eso es una burla al pueblo de Cuba. Y hay que decirlo así, los patriotas antianexionistas, antiimperialistas y anticomunistas, tenemos que decir que hoy en Cuba lo que hay es un descaro de nación, es un descaro de democracia. En el capítulo 8 siempre, disposiciones y normativas, y vamos a entrar en un tema muy importante, dice, de la iniciativa legislativa, artículo 164, inciso K, habla de quiénes son a los que les corresponde promover iniciativas legislativas a la Constitución, ¿no? Y habla de muchos. El artículo K, el inciso K, dice, a los cubanos, recogiendo 10.000 electores, firma de 10.000 electores, la ley establece procedimiento para hacer efectivo su ejercicio. Señor presidente, yo le interpelo, yo lo reto a usted con mucho respeto, como he hablado hasta ahora, porque no creo que usted me pueda decir que yo he sido irrespetuoso, ni que yo he hablado en otros términos, ni con chabacanería, ni con malas palabras, como hace la chusma anticubana. Yo estoy hablando como un elector, como un cubano cualquiera, como un hombre de pueblo, pero con mis ideas, no con las de usted. Usted no puede pretender que yo hable con sus ideas, porque yo no soy usted. Y sobre todas las cosas, porque yo creo que usted es tan igual como yo y como todos los cubanos. Si en un momento determinado yo respetaba, admiraba, aunque no coincidiera, respetaba a los comandantes, a los generales que tiraron tiros, que arriesgaron sus vidas, que lucharon por la libertad de Cuba necesaria, si en algún momento yo respetaba aquello, era porque habían jugado su vida, habían hecho mucho. Pero usted, señor presidente, y los que vendrán detrás de usted, tienen que meterse en el cerebro, como ya les dije, que ustedes son de pueblo normal. Ustedes nunca van a llegar a ser los líderes que fueron ellos. Ustedes tienen que cambiar la historia. Ustedes tienen que tomar otros métodos de dirección. Y usted es máster en dirección. No sé si habrá hecho el doctorado, máster si sé que lo es. Tienen que tomar otros métodos de dirección colectiva. Tienen que cambiar el país y democratizarlo. Porque usted no va a poder escenificar nunca lo que hizo Fidel Castro el 5 de agosto de 1994. Usted no va a poder nunca salir a la calle mientras estén tirando piedras y rompiendo las vidrieras, y cuando usted se presente en el medio, que las personas empiecen a gritar ¡Viva Fidel! Y eso, los que no estábamos de acuerdo con él, los que al final no aprobamos sus políticas y creemos que inundó a Cuba en un gran mal económico e ideológico, pero hay que reconocerlo que Fidel Castro es un líder, que si usted se pone, o se ponía, porque se va a ir olvidando con más tiempo, Fidel no es Martí.
Fidel va a durar en Cuba un tiempo y su memoria después va a quedar en los libros y anales de la historia cubana, pero Fidel no es Martí, ni Raúl Castro es Martí. Esto tenemos que decirlo también. Pero incluso así, si usted se paraba en la esquina de su cuadra en Cuba a gritar abajo Fidel, antes que llegara la policía, el primero que le daba un trastazo con un palo en la cabeza era uno de la misma cuadra. Incluso posiblemente un delincuente le daba un palo en la cabeza. Y esto hay que decirlo al exilio cubano, esto tienen que reconocerlo. Ustedes para decir las cosas verdad, no tienen que disminuir otras cosas y serían más sinceros, más objetivos. En el libro de la guerra, Artes de la Guerra, se reconoce que los contrincantes van admirados, van respetados y le van resaltadas sus cualidades morales, porque así tú ganas mucho más mérito como contrincante. Entonces, regresando al tema, señor presidente, usted nunca va a ser Fidel Castro ni Raúl Castro. Usted no es líder en el pueblo de Cuba. Usted tiene sus seguidores, pero no es un líder político. Por muchas cosas, no es porque usted no tenga capacidad. Es que para ser un líder político en los tiempos de hoy se necesitan demasiados factores. Y entonces, sabiendo eso, yo quiero que usted me diga de qué manera yo mañana puedo reunir 10.000 firmas de electores para presentar a la Asamblea Nacional algunas iniciativas legislativas bonitas que yo tengo. Y usted puede ir a leer a mi post, señor presidente. Hay un post que yo hice sobre la socialización de las cuotas de las empresas cubanas a los trabajadores. O sea, para una parte del porciento de los útiles, destinarlo a los trabajadores para que se sintieran más incentivados a trabajar y tuvieran una parte de las cuotas societarias en nuestras empresas mixtas, privadas y públicas. Y sería interesante discutir con el pueblo esa propuesta legislativa. ¿Por qué usted no me da la posibilidad de reunir las 10.000 firmas? Yo quiero que la policía me diga mañana, que la contrainteligencia cubana me diga mañana cómo lo puedo hacer. Si yo salgo desde San Antonio, desde Santiago de Cuba, Maicí, si salgo desde Maicí hasta La Habana recogiendo 10.000 firmas, fíjense que somos 11.400.000 cubanos, creo que somos, y 10.000 firmas no son nada. Con 10.000 firmas yo podría presentarle a usted, a la Asamblea, a Lazo, la propuesta de iniciativa legislativa. Seamos sinceros, miremos a las caras, señor presidente. ¿Lo podemos hacer? No, es una burla, es una falta de respeto al pueblo cubano. No podemos recoger las firmas porque no nos dejan, porque nos meten presos, porque no existe la posibilidad de recoger las 10.000 firmas en Cuba, porque nos llaman contrarrevolucionarios, nos llaman disidentes, cuando en realidad nosotros somos patriotas. Lo reto a que diga al pueblo de Cuba en sus entrevistas televisivas cómo los cubanos pueden recoger 10.000 firmas de electores para presentar una propuesta legislativa al Parlamento cubano. Título 9, Sistema Electoral. Artículo 204. Todos los ciudadanos con capacidad legal tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado. ¿Mentira? Mentira. Todos los ciudadanos cubanos con capacidad legal no tenemos derecho a participar en la dirección del Estado. Tienen solo derecho a participar en la dirección del Estado los ciudadanos cubanos con capacidad legal comunistas. Los que no somos comunistas, aun siendo socialistas, sociales-demócratas, patriotas, antianexionistas, antiimperialistas, no tenemos derecho a participar. Porque ustedes no quieren a nadie que les haga sombra. Porque ustedes no quieren a nadie que los critique. A ustedes les gusta solo que le digan todo está bien y esto es lo que hay que hacer. Entonces, no es verdad. No tenemos derecho los cubanos a participar en la dirección, porque si yo mañana me postulo por Trinidad en la circunscripción mía y salgo electo, cuando llego a la Asamblea Municipal va a haber una comisión electoral municipal dirigida por el partido municipal que va a decir: a ese fulano me lo quitas de la boleta, a ese fulano no me lo dejes pasar para arriba, que si ese pasa a la provincia es capaz de llegar a la nacional y después lo tenemos en el Parlamento hablando mierda. Eso es lo que pasa, señor presidente. Esta es la democracia que ustedes han instaurado en Cuba. Su democracia, no la democracia del pueblo. El artículo 205, siempre del título 9, dice el derecho de los ciudadanos al voto. Yo soy residente en Cuba y estoy de permiso de viaje en el extranjero en Italia. Yo no fui convocado a votar en las elecciones cubanas. A mí la embajada italiana no me mandó nunca la citación. Y estuve en Cuba durante las votaciones y tampoco me llamaron, no me dijeron ni... Porque no les importo. Como yo, millones de cubanos que tenemos pasaporte cubano, señor presidente, que por la Constitución nos reconoce ese derecho y ustedes lo obvian. Mire, señor presidente, como los demás países democráticos de este mundo, es hora que cuando en Cuba haya elecciones, ustedes den la cifra
de los resultados electorales en las urnas fuera de Cuba, usted diga, en los Estados Unidos las votaciones de los cubanos de allá dio esto, en Italia las votaciones de los cubanos en Italia dio esto, en España dio esto, y al final hagan un resumen y digan, las votaciones de los cubanos en el exilio dieron estos resultados. Porque nosotros somos cubanos con derechos, señor presidente. No podemos solo ser cubanos para ingresar y dejar divisas al país. No podemos ser solo cubanos para mandar remesas. No podemos ser solo cubanos para defender a Cuba y que nos pidan que alcemos la voz contra el imperialismo yanqui y contra el anexionismo. No, o somos cubanos o somos mitad de cubanos. Ustedes decidan lo que nosotros somos, porque no tenemos los derechos de votar. Sobre el artículo 211, Consejo Nacional Electoral garantiza la transparencia. Eso es mentira. Que el Consejo Electoral Nacional garantiza ¿qué transparencia? Sí, la transparencia entre ustedes, los comunistas, no la transparencia de las elecciones, porque ya demostramos que el Consejo Nacional Electoral y sus dependencias provinciales y municipales son los filtros para establecer quiénes pasan o no cada escalón. No existe pluralidad. Porque lo ideal sería que ese Consejo Nacional Electoral, señor presidente, en una sociedad que se llame democrática, incluso aun cuando el Partido Comunista sea la mayoritaria, fíjense que ustedes no entienden esto, este concepto a ustedes se les escapa. Nosotros no estamos diciendo que el comunismo tiene que perder el poder. Porque si ustedes tienen la mayoría del pueblo en democracia, ustedes tienen que conservar el poder, ustedes tienen que gobernar. Nosotros los patriotas no estamos pidiendo que ustedes se quiten para poner a nadie. Primero porque no queremos poner a nadie. Nosotros lo que queremos es participar. Nosotros lo que queremos es poder hablar, que se escuche y saber que estamos representados. A mí no me interesa quién es el nombre del presidente ni el vicepresidente de Cuba. A mí me interesa que en el Parlamento cubano haya 100, 150, 6, 10 diputados que no estén en contra de todo lo que ustedes dicen y que de vez en cuando levanten la mano para proponer cosas diferentes. Y yo creo que así Cuba puede avanzar mejor. Sobre reforma de la Constitución. El título 11, artículo 227. Iniciativa para reformar la Constitución. O sea, ¿quiénes son los que tienen iniciativa para transformar la Constitución cubana? Inciso F. Ciudadanos con 50.000, la firma de 50.000 electores. Regresamos al mismo tema. Señor presidente, yo quiero promover algunas transformaciones para reformar la Constitución cubana. Yo creo que con lo que yo he dicho hoy, yo creo que tengo el derecho ciudadano, al menos el derecho, yo no digo que tengo la verdad, al menos el derecho ciudadano de hacer un manifiesto, un escrito, proponer por qué creo que se deba transformar la Constitución cubana y enviarlo a la Asamblea Nacional. Dice que necesito 50.000 firmas de electores. Me diga, señor presidente, me lo escriba, usted tiene mi correo, ustedes tienen mis contactos, saben dónde yo vivo, saben todo lo que yo hago, saben lo que yo hablo, ustedes me tienen fichado por todos lados. Me diga, señor presidente, cómo yo puedo recoger 50.000 firmas en Cuba para presentarle a ustedes la propuesta de transformar la Constitución cubana. Si usted dice eso, entonces nosotros nos tenemos que callar la boca. Si usted no lo dice, es una demostración más de todas las mentiras que ustedes tienen en ese país y de todo lo que nos esconden. Hasta hoy creo que ha sido todo el marco legal que era necesario hablar, y en las próximas directas, no sé cuándo, porque aquí todo es espontáneo, yo no programo nada, pero sí pronto hablaremos de los proyectos o la economía, de cómo algunas cuestiones prácticas. Mira, le vamos a decir, mire señor presidente, mire Exilio, nosotros creemos que en el tema económico Cuba debiera hacer esto y esto. Creemos que en el tema político, para las elecciones, Cuba debiera hacer esto y esto. Creemos que en la parte social, Cuba debiera hacer esto. Eso lo vamos a discutir en los próximos días. Por hoy, los saludo, un abrazo como siempre y critiquen todo lo que quieran criticar, que para eso estamos.